Estimados amigos, ¿cómo están? Les envío un gran saludo. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, díganme cómo se encuentran, que todo está bien donde estén, para que podamos avanzar con esta actividad de la mejor manera posible. Vamos a iniciar con todo lo que tenemos previsto para la actividad del día de hoy. Seguimos con el curso del Libro de la Vida. Esperamos que le pueda beneficiar a todos y bueno, vamos directamente con la presentación que tenemos. Todo esto se da en estos estudios metafísicos que nos permiten trabajar con nuestras vivencias, trabajar con nuestros ámbitos interiores, trabajar con nuestra fuerza interior para que todo esto nutra nuestra vida y que todo esto proyecte en realidad cómo queremos vivir. Las personas viven de acuerdo a lo que vive en su mente, en su corazón, y eso es lo que proyectan. El Maestro Jesús muy sabiamente hablaba de que lo que importa es lo que sale del corazón, y lo que sale del corazón sale de la boca. Todo lo que sentimos lo hablamos. Hay personas que son muy nerviositas y hablan cualquier sarta de tonterías por convivir, ¿verdad? Y eso, ¿qué quiere decir? Bueno, que están desperdiciando ese poder de la palabra que tienen y eso no sirve de mucho. Siempre uno debe de pensar, sentir lo que va a decir, porque eso va a traer efectos en la vida. Y hoy vamos a ver justo el arte de los decretos eficaces. Como les he dicho, muchísimas personas no se les cumplen sus decretos gracias a las leyes de la vida, porque si así fuera ya se hubieran muerto 1000 veces, ¿verdad? De tanta cosa discordante que dicen. Eso va siendo activado por medio de la conciencia, del entendimiento y demás, y ahí de aquella persona que aprenda a cómo utilizar este verbo creador en su vida y que lo empiece a mal utilizar. Entonces, allí tienen en pantalla justamente el tema del día de hoy, decretos eficaces. Todo esto, pues se trata de cómo nosotros activamos el poder interior, el poder de la presencia que tenemos dentro de nosotros, y esa es la fórmula de nuestra vida, que nosotros vayamos a transmutar justo lo inferior en lo que está en la parte humana. Siempre lo van a ver metido en el cuerpo violeta, en el fuego violeta, porque eso es lo que hay que transmutar, es lo que llamamos el subconsciente o inconsciente. Ahí está todo lo que hay que transmutar. Por encima de él se encuentra la conciencia, y eso es justamente, la conciencia tiene que ver nuestra capacidad de entender lo que es la supraconciencia o el yo superior. Entonces estaríamos hablando del superconsciente o la supraconciencia, de la conciencia y de la inconsciencia o subconsciencia. Y eso es lo que debemos de purificar. Estamos en este módulo de estudio de las llamas, de los decretos, de las invocaciones de Saint Germain, justamente para avanzar con todo esto. Y es muy importante lo que nos dice Connie Méndez: lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero continúa estudiando, aprendiendo, avanzando. Y bueno, es el momento de la verdad, para ver si todos se escuchan bien, todos se sienten bien, que se vea, se escuche bien toda esta emisión que estamos trabajando para todos ustedes. Ahí están ya Sofía, Liberty, Yerine, Noemí, y ahí también veo que se van conectando por el otro lado, ¿verdad? Sonia, Leticia, María Ruiz, María del Refugio, Sony Vega, qué bueno que están conectados. Bueno, vamos a arrancar con todo este estudio y recordemos, nuestro proyecto es Shambhala. Este patrón es un patrón electrónico muy potente, muy poderoso, que a través de todas estas emisiones pues hemos ido buscando, proyectando, intentando cada vez más en nuestra vida, con miras a poder colocar todo eso dentro de nosotros, ¿verdad? Que es por supuesto bastante, pero con la reiteración de todo esto, pues va siendo su propio resultado, va siendo todo lo bueno en nuestra vida, y de eso es de lo que se trata. Todo esto tiene que ver con nuestro propósito interior, de cómo nosotros nos conectamos, y en esta parte de cierre que estamos viendo de todos estos estudios, el maestro Saint Germain es quien nos explica cómo decretar correctamente. Para empezar, ¿qué es un decreto? Es una solicitud o invocación de un individuo a Dios o a sus mensajeros. Aquí ya vamos viendo el poder de la invocación que vimos, que es esta ancla
que trae hacia nosotros la vida, este pensamiento en el fuego sagrado, y además ya verbalizado mediante la voz del ser externo. O sea, los decretos siempre son con voz, ¿verdad? Vamos nosotros. La invocación todavía puede ser un trabajo energético que llevas mediante santo aliento, invocación, estudio y demás, pero el decreto tal cual sí va de la mano con la palabra hablada y tiene como objetivo la solución de una necesidad en particular, sea efímera o la liberación eterna de uno. Esto es muy tremendo y por eso en metafísica aprendemos a decretar para solucionar primero cosas de nuestro día a día, para que después podamos también solicitar todo lo superior. Es muy claro este ejemplo de las bodas de Canaán en Jesús. El primer milagro que él realiza es, por supuesto, multiplicar la bebida para un bodorrio ahí que andaba sucediendo en Canaán justamente, y entonces él decía que su momento no había llegado, ¿verdad? Esperaba un poquito más para ver si llegaba un tiempito después, pero era evidente que era el momento, y ese vino o ese elixir sagrado que estaban tomando todos, algunos lo asociaron con el vino, pero en realidad pues era este aspecto del espíritu, digámoslo así, liquidificado, ¿verdad? Jesús convirtió todo eso en una esencia espiritual que se conoce en Oriente como Amrita, y a todos les supo pues como la gloria misma. Entonces ese milagro, digámoslo así, el primer milagro de Jesús públicamente, mundanísimo, lo más mundano que se puedan imaginar, por supuesto, también se usa el poder del decreto para todo eso. La misma trasciende, o sea, los decretos trascienden a la oración común, ya que mientras la última apelación toma la forma de una súplica, o sea, la oración se ha vuelto suplicante en muchos sentidos, el decreto es aceptada como un hecho consumado. O sea, no hay más que decir, eso ya está realizado. Por medio del decreto, eso es ya manifiesto. Y en la Biblia se dice, decreta una cosa y la misma será establecida sobre ti. O sea, tal cual queda con nosotros. Los grandes maestros de este plan han sido el arcángel Zadkiel, el Elohim Arturus y el maestro Saint Germain. Ellos establecieron este plan para darle en esta era de Saint Germain el poder del decreto y de la invocación a la humanidad. Prácticamente esto hizo una cuestión súper tremenda, porque ya el maestro Saint Germain tenía este objetivo de darle el fuego sagrado por medio de la llama violeta a la gente, y entonces se le acercaron sus superiores cuando él era Chohan del séptimo rayo y le dijeron, mira, ¿por qué no entrenas a la gente en los poderes del decreto y de la invocación? Y en este caso, dice aquí, ¿verdad? Un plan mediante el cual ustedes pudieran aprender a magnetizar más poder y más luz, y así expandir las propias esferas individuales de influencia de ustedes, que ya vamos a ver qué es una esfera de influencia. Entonces, colectivamente podrían crear una conexión con los seres ascendidos, quienes por falta de dicha conexión no han podido servir a la humanidad. Entonces, por supuesto, pensemos en todos los maestros que están arriba, proyectando sus rayos de luz, su fe, su amor y demás, y hacía falta del lado humano pues este encuentro, ¿verdad? Esta búsqueda, y entonces el plan para esta era es que cientos de miles de seres humanos empiecen a decretar, a invocar, sean entrenados en esta ciencia activa del decreto, para que esa conexión se produzca, y por medio de eso toda la energía celestial pueda descender y los grandes maestros puedan ayudar acá, ya que al mismo tiempo pues es una solicitud de libre albedrío. Eso es sumamente importante. Entonces, aquí está la triada de eficacia para un decreto, ¿verdad? Porque no es solo una expresión vocal, tiene que haber sentimiento y convicción. Convicción, ya lo vieron ustedes, de que ya se cumplió, no es de que se va a cumplir, es de que ya eso ocurrió. Número 2, la claridad de pensamiento forma. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que generar patrones mentales positivos. Por ejemplo, un patrón mental es Shambhala, como lo hemos visto. Y ese patrón mental, si tú emites decretos, en este caso con convicción y con esta claridad mental de tu imagen de Shambhala o tu patrón de la presencia yo soy frente de ti,
Eso, por supuesto, incrementa su poder. Y el tercero es el propósito útil del requerimiento, para dar salud, para dar amor, para curar gente, para que se haga la prosperidad, en fin. Y eso es lo que nosotros vamos a ver que es tan importante trabajar. Hay personas que leen muchísima literatura. Metafísica puede iniciar como un estudio de literatura, pero se vuelve un estudio y deja de ser literatura, se vuelve algo en tu vida. Y lo que sucede después es que uno pues ya requiere, uno empieza, si uno es bueno practicando, uno puede lograr la invocación. Pero la técnica del decreto sí se requiere vivir, sentir, participar con personas que decreten ya en cualquiera de sus facetas mediante este entrenamiento que da ahora el maestro Saint Germain. Ya lo vieron ustedes, de la mano con el arcángel Zadkiel y el Elohim Arcturus. Entonces, ahí está, el fuego sagrado es importantísimo. Todo el conocimiento que vamos nosotros logrando a través de todas estas actividades es escalado, ¿verdad? Entonces, siempre mantengan en su mente esta visualización. Y entonces la clave para que se cumpla el decreto, ya vimos cómo hacer que el decreto se vuelva eficaz, y la clave para que se cumpla es cuando tienes quietud mental, callas tus emociones y purificas tu subconsciente. No dejas que se meta allí el vicio del mundo que nos rodea, no dejas que se meta en tu estamina, en tu tranquilidad, en tu bienestar y demás. Eso es sumamente importante. Es un proceso que finalmente ustedes saben que apenas una mente a partir de los 21 años puede tener una estructura mental. Antes de los 21 la mente anda rondando por allí, las emociones, se supone que después de los 14 ya hay un orden emocional, pero eso pues sabemos que no es cierto. Y la purificación inconsciente del subconsciente es siempre. Tenemos que trabajar esa purificación de nuestra vida todo el tiempo. Y entonces esto es que nosotros debemos de saber. Hay muchas personas que dicen, justo cuando esa cosa ya la dejé de decretar fue que se me cumplió. Justo cuando ya la di por perdida, cuando ya no lo decretaba, se me manifestó eso que pedía. Pues ahí está, te aquietaste mentalmente, tus emociones ya no le hicieron litigio a ese asunto, y bueno, vino, ¿verdad? Porque mucho afán de todo eso y mucha tensión mental, emocional al respecto de algo, pues no funciona así la cosa. Esto es una ciencia que hay que ir trabajando dentro de nosotros, y a medida que te vas dando cuenta de eso, te vas dando cuenta que los afanes y mucha energía o mucha entrega emocional y mental para algo en específico que quieres que se manifieste, pues detienen la manifestación, obstaculizan todo eso. Y la purificación pues va a ser vital dentro de esto. El salmista nos dice, aquietad y sabed que yo soy Dios. Ahí lo tienen como esa clave fundamental. Y allí viene, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en un maestro, ese maestro se conecta con nosotros y también trae su poder ahora por medio de esa invocación que estamos haciendo para que nosotros podamos acelerar esa actividad que trae el maestro o esa cualidad. Ya vimos que cada maestro tiene esa cualidad, y en este caso, cuando el estudiante dirige su atención al maestro, puede establecer esta conexión con una simple oración o invocación, y la luz del maestro viene de vuelta. Entonces es un canal doble de hacia arriba y hacia abajo. Cuando nosotros pensamos en los maestros, ellos les damos este tirón magnético que se llama desde nuestro corazón, y los maestros vienen, y si aparte nosotros hablamos con ellos, eso sería parte fundamental de este tiempo. De hecho, Jesús es el que ya nos empieza a decir, hablen con el Padre, hablen con Dios como si fuera un Padre amoroso, como si fuera un ser que está con ustedes siempre y que quiere lo mejor para ustedes. Hablen bonito con ellos, y eso es así, ¿verdad? Es una convicción y una naturalidad con la cual uno debe de asociarse con estos maestros que por supuesto están allí. Más práctica de contacto con la presencia y menos influencia del mundo de las apariencias. Apréndanselo de memoria, ¿verdad? Más práctica de contacto con la presencia y menos influencia de las apariencias. Esto es clave, por supuesto. Nuevamente,
están las dos vertientes, están esos dos polos opuestos. Uno se decide si se conecta con el mundo de la presencia divina, o si no lo decide así, automáticamente lo otro te va a chupar, ¿verdad? Te va a chupar las influencias y de las apariencias. Sin embargo, como dicen por allí, una palabra tuya bastará para sanarme. Las palabras mágicas son muchas veces los nombres de los maestros. Cuando hay convicción y se dice la palabra Jesús, Jesús viene a habitar entre nosotros. Igual Sanat Kumara, grandes milagros, y se han salvado muchísimas personas nada más mencionando el nombre de Saint Germain, el nombre de Maitreya. Eso saca de la corriente de este mundo de las apariencias. Entonces, esto es muy importante porque se van tejiendo hilos de conciencia, y eso es justamente con el estudio. Tú vas entrenando tu mente para que todo esto ocurra, y en el momento cuando tú lo ocupes, ese contacto se va a producir. Los maestros hacen iniciaciones, y estas iniciaciones que vamos viendo que son en grados superiores ocurren para que en alguna de ellas también ellos puedan establecer ese vínculo hacia abajo. O sea que las iniciaciones son para servir más. Y número 2, cuando una persona logra establecer un contacto, digámoslo así, de viva voz y de invocación y de decreto con un maestro, eso también es una iniciación para el estudiante para poder contactar. Entonces, como es arriba, es hacia abajo, y ahí lo tienen, ¿verdad? En el uso de los decretos se da la descarga de la propia energía de uno, que tanto los maestros ascendidos como la presencia yo soy deben tener y requieren, no solo para el otorgamiento de solicitudes efímeras, sino para la propia libertad. Y entonces la energía que se nos da, que es la energía de la presencia de vida, es así como nosotros podemos devolverla hacia arriba. Ustedes saben que esa es la clave de nuestra existencia. Esto es así, la parábola del Señor que se fue y dejó sus talentos en los encargados que se quedaban. Y entonces uno decidió guardarlo y debajo de la tierra no hacer nada con él. Otro decidió utilizarlo, multiplicarlo, hacer cosas con él, y pudo darle más. Y el otro también hizo cosas positivas con eso. Y no solamente eso, cuando regresó el Señor se le dio de vuelta este caudal de talento, se le dio todavía más. Y el que guardó eso bajo la tierra, el Señor mandó a que le quitaran lo que tenían. Y ahí viene el drástico, ¿verdad? Porque a los que tienen se les dará más, y a los que no tienen se les quitará lo poquito. ¿Por qué? Porque eso es así. Es nosotros cuánta energía damos de vuelta hacia allá arriba, en palabras, en sentimientos, en pensamientos, en decretos, en recursos económicos, en energía de nuestra vida, en acciones, lo que ustedes quieran. Pero cuánto mandamos hacia arriba, ¿verdad? ¿Cómo hacemos una transferencia de nuestra vida hacia ese mundo superior? Son electrones. ¿Cómo está nuestra cuenta de electrones del tesoro, de la presencia divina, de la providencia divina del yo soy? Esa es la clave. Esto es tan drástico que no es bonito ver cuando se le quitan a las personas los talentos que han recibido, los dones, los recursos, las energías que han recibido para lograr ese propósito. Y por supuesto, si nosotros debemos de saber, si nosotros se nos da hoy el poder del decreto, chicos y chicas, es para usarlo para arriba y para adelante, y jamás usarlo en contra. Esa es la gran situación de donde un estudiante de metafísica ya no puede hablar mal de nadie, y menos de una persona que se dedica a dar el Dharma, la enseñanza, a hacer la comunión entre lo espiritual y lo físico y el mundo en el cual nos encontramos, sea esto en esta era o en eras pasadas. Porque por allí hay personas que dicen, no, pues yo sí, con estos me llevo bien, o no hablan mal por lo menos de los metafísicos, qué sé yo, pero del cura de la parroquia, del pueblo, de la tal, de ese cómo reniegan y cómo hablan mal de él y todo eso. No te metas con ninguno, no te pelees con ninguno, ¿verdad? Como dice la canción. Eso es así, es drástico, drástico, drástico,
que a personas que han hecho eso se les quita la voz, se les quita la facultad del habla. Por el otro lado está quienes sí han explotado esta capacidad y quienes han hecho no solamente comunión con los santos, volviéndose ahora sí que los grandes maestros, que son los llamados santos, budas y demás. Listo, a ver, díganme si, por favor, si se escucha bien, si está todo ok. Perfecto. Entonces, continuemos en este caso de las personas que hacen las cosas bien y llegan a Mahatmas, llegan a ser maestros de sabiduría, y no solamente eso, sino que deciden seguirle sirviendo a la humanidad después de trascender. Y entonces ellos se expanden su conciencia 1000% en evolución cósmica en comparación con aquellos seres divinos que entran al nirvana y no experimentan las constantes demandas de la raza humana. O sea, que servir multiplica, usar los talentos, usar los dones, usar la energía, es lo que multiplica todo eso. Y eso es justamente la consagración y evolución. Una persona que no ha ascendido, como somos todos los que estamos, que asume la responsabilidad de cuidar, guiar y proteger a los otros seres humanos, como padres, guardianes, maestros de la raza humana, al consagrarse al servicio evoluciona más rápidamente que aquel que transita por la vida y solo tiene que responder por sus propios vehículos individuales. O sea, ya no hablemos aquí de egoísmo, de nada más ver por tus chicles, de nada más ver por tu vida, por lo que tú piensas y demás, sino que estamos ya ante una cuestión donde no hay evolución. Entonces, para este cambio trascendental, el arcángel Zadkiel y el Elohim Arcturus contactaron al maestro Saint Germain, que andaba siempre pensando las mejores formas de poderle dar al mundo la evolución necesaria, y es así como le dan el conocimiento y le dicen, ¿sabes qué? Hay que entrenar a la gente en el poder de la invocación, en el poder de la magnetización y en el poder de los decretos conscientes. O sea, vamos con todo eso, y dice el maestro Saint Germain: ese día fue el más feliz de mi servicio como Chohan, ya que yo sabía lo que habría de lograrse mediante el esfuerzo individual y grupal que aceleraría la evolución de la Tierra por millones de años. Así es que todos estos grandes avatares han hecho cosas por la humanidad, y en este caso el maestro Saint Germain, no solamente al darle el fuego violeta, sino con este entrenamiento ya en decretos, invocaciones y demás, pues obviamente iba haciendo. Esto es radical, y personas con tendencias pues digámoslo así, de eras previas y demás, pues todavía esto les falta un poquito por entenderlo, pero ya más personas van teniendo este conocimiento del decreto, de la afirmación positiva, de cómo hacer las cosas correctamente, y eso es lo que va haciendo, ¿verdad? Estos decretos, en cada persona que los hace, origina un campo de fuerza donde tú eres y tienes tu propio campo de fuerza, también conocido como el aura. Eso va de la mano también con ciertos patrones o formatos de decretos que ustedes tienen en los libros de servicios, en los libros de decretos y tratamientos, que son patrones que dan los maestros. O sea, allí no hay pierde. Tú te puedes inventar tus decretos y está muy bien, pero si tú ya tienes los decretos y el patrón, los formatos para hacer esas invocaciones ya con toda la maestría, ya todo eso dado, pues valdría mucho la pena aprovecharlo, y siempre de la mano con la enseñanza de la ley espiritual, que es justamente lo que enseña metafísica. Por eso se le conoce como la enseñanza espiritual o la enseñanza interior. Se ocupa de las leyes de la vida espiritual. Y aquí viene algo que es fundamental, por supuesto, el poder del verbo a través del chakra laringio. Allí la palabra hablada es la que hace todo este trabajo, ya es la que hace que se manifieste en nuestra vida y fluya ese poder. El poder es extraído mediante el cuerpo causal con todos los colores que contiene, ¿verdad? Entonces, aquí van a ver ustedes que nosotros tenemos nuestro cuerpo causal. Bueno, un buen decreto canaliza el poder desde el cuerpo causal y lo proyecta.
siempre les cuento esta historia, ¿verdad? Acerca de, digámoslo, esta cuenta del tesoro, esta cuenta bancaria, electrónica, causal que uno va haciendo con todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa. Como les dije, cuánto mandamos hacia arriba es la casa del tesoro y tu cuenta bancaria superior. Entonces tú tienes allí ya tus 7 apartados de cuenta, ¿verdad? Tu apartado de libertad, perdón, el de provisión, el de serenidad, el de salud, el de paz, el de amor, el de inteligencia, el de fortaleza, etcétera, con base en todo lo que tú has mandado previamente. Y en algún momento determinado lo que ocurre es que tú solicitas algo, tú haces un decreto, pues. Es como si tú fueras a la oficina del empleado bancario y entonces le dijeras, ¿sabes qué? Vengo a cobrar este cheque, vengo a hacer una extracción de mi cuenta, y entonces lo primero que revisa el cajero, ya sea electrónico o personal, es cuántos fondos tienes para ver si te puede dar la transacción, ¿verdad? Y entonces es así. A las personas que han hecho tesoros en los cielos, pues obviamente eso va directamente del cuerpo causal a cumplir ese mandato así, ¿verdad? En un instante, en un milisegundo, ya provisto y previsto. Y en cambio, pues quien no ha trabajado ese cuerpo causal, a pesar de que esté duro y dale con las oraciones, y con las oraciones quizás suplicantes, pues nada, es como que tienen esa bóveda cerrada, no saben cómo llegar a este ejecutivo de cuenta de la Casa del Tesoro, y por tanto pues la manifestación de todo eso todavía se complica más. Entonces allí lo tienen, ¿verdad? En las personas que tienen sus cuerpos alineados e iluminados, ahora sí que una palabra tuya bastará para sanarme, para que venga la precipitación y la manifestación. Es tremendo ese poder. En un instante ni siquiera se tiene que emitir gritos, no se tiene que hacer en voz alta un buen decreto. Ya vamos a ver que tiene estas características de entonación de la propia cualidad con la cual vas a trabajar. Y ahí viene todo el poder del cuerpo causal fluyendo a través de dicha palabra. Tú imagínate eso. Es un cuadro muy potente, que todo tu cuerpo causal, sintetizado, comprimido y demás, en una palabra que sale a través de ti. Por supuesto, eso ocurre. ¿Y para qué repetimos decretos? Vamos a ver que eso es importantísimo para taladrar el vicio del mundo, para taladrar el inconsciente, para romper todas las cristalizaciones que han estado allí por siglos. En las palabras de Jesús, ¿verdad? Son montañas de cristalizaciones que hay que romper, y el decreto reiterado, mantralizado, por así decirlo, dinámico, porque un decreto es como una ola que va sobre otra, sobre otra, sobre otra. Ya vamos a hacer el ejercicio al final de esta actividad. Es justamente para romper todo eso. Por la palabra y acción física se han solidificado cualidades de naturaleza negativa y destructiva dentro de sus cuerpos emocional, mental y etérico, tales como la duda, el miedo, la rebelión y el desengaño. Es allí donde hay que romper y taladrar todo eso, ¿verdad? Entonces, con cada decreto cargamos y cargamos y cargamos dentro del propio cuerpo etérico esta nueva conciencia, pero aparte, si nosotros nos ocupamos de continuar con ese trabajo, pues eso va rompiendo todos los aspectos discordantes que estén manifestándose en la vida. Entonces eso va originando una ola tras otra ola, tras otra ola, tras otra ola, tras otra ola. Son decretos reiterativos que hacen este trabajito, como lo es con el heptario, que déjenme, les voy a traer uno para que ustedes lo vean. Listo, miren, aquí lo tienen, ¿verdad? El heptario es un sistema o un apartado, ¿verdad? De un tipo rosario de cuentas de cristal. Usualmente, entre mejor sea el material, pues obviamente trae más nobleza.
y en este caso cada uno de ellos tiene cada uno de los 7 rayos. Aquí tienen el azul, el dorado, el rosa, el blanco, el verde, el oro rubí y el violeta. Entonces tú, cuando tienes tu invocación y tu decreto, entonces tú activas ese decreto sintiéndolo, no solamente lo estás diciendo, pensando, sintiendo, sino que aparte físicamente tu decreto está sintetizado aquí, está concretizado. Eso es una facultad de concreción, y entonces nosotros vamos a ver que ese decreto, por supuesto, lo sentimos, algo pasa en nuestra mente donde sentimos que ese decreto ya está físicamente aquí. Entonces es muy potente lo que eso hace con el inconsciente, y entonces nosotros podemos hacer este heptario siempre por invocar las cualidades, ¿verdad? Y podemos decir: en el nombre de mi amadísima presencia yo soy, y por el poder del fuego sagrado, yo invoco la llama violeta transmutadora. Yo soy 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 la llama violeta transmutadora. Y puedes continuar, por supuesto, lo hice ahorita 7, ¿verdad? Pero el heptario son 49 decretos en este caso que funcionan en ese sentido dinámico, y se vuelve muy potente para trabajar ese apartado en el cual necesitemos y nos tenemos que dar cuenta. Nosotros, acuérdense que en metafísica no hay doctores o no hay personas que te vayan a hacer un diagnóstico. El diagnóstico te lo haces tú. En muchas de las ocasiones lo que puedes hacer es acercarte a un facilitador y que el facilitador te dé la enseñanza que corresponde, ¿verdad?, para todo eso, pero no te va a hacer otra cuestión, y tú ahí dices: ¿sabes qué? Necesito trabajar transmutación o perdón o libertad y esto, y entonces ponerme a trabajar todo eso. El subconsciente produce surcos profundos de energía, y en este caso son siglos de oraciones negativas, de malas palabras, de sentimientos discordantes, donde la gente habla todo eso que está allí, ¿verdad? Habla de angustia, de ser miserables y de cuestiones que se quedan grabados en el cuerpo etérico, y en este caso eso es lo que llamamos subconsciente. Y entonces aquí nos dice algo drástico los maestros: una afirmación de sus labios no va a convencer a estos vehículos conscientes de que han cambiado por completo después de siglos de vivir así. Van a tener que martillar dentro de ellos una radiación positiva que al mismo tiempo romperá y transmutará los patrones del pasado, y que pondrá en su lugar los patrones de perfección para el futuro. Cuando todos sus vehículos respondan y sus cuerpos mental, etérico y emocional cooperen con el físico, entonces podrán decir: yo soy libre, y en ese momento lo serán. O sea, cuando esté todo alineado, nuestro cuerpo causal conectado, entonces va a cambiar. Allí dice, ¿verdad? Una sola palabra se cumplirá y bastará para sanarte cuando todos tus vehículos respondan a esa energía y respondan en esa armonía. Entonces, por eso es tan importante hacer el trabajo de taladrar por medio de la repetición de los decretos, donde ustedes van a ver en muchas de las cuestiones por 3, ¿verdad? O una X de símbolo de por 3 o por 7, en fin. O simplemente ustedes deciden por cuánto multiplican esa fuerza que tienen allí. Un campo de fuerza individual, mucha atención. Cada corazón humano emana rayos de luz, eso forma un radio de energía, y es lo que llamamos el aura, y eso sería el campo de influencia. Una persona intensa y dinámica tiene un campo de fuerza de mayor tamaño que una persona letárgica, ¿verdad? Un individuo que se ha hecho consciente de la llama insustenta, que ha aprendido a hacer la respiración rítmica, tiene un campo de fuerza mayor que el hombre incontrolado y subdesarrollado. O sea, quien se entrena por medio de todos estos ejercicios que hemos visto en el curso del Libro de la Vida, uno va a trabajar ese campo de fuerza con mayor brillantez y mayor poder.
y más amplio, ¿verdad? Y luego existe algo que se llama la esfera de influencia. La esfera de influencia no solamente abarca el campo de influencia, sino que proyecta esos rayos de luz y se sienten hacia donde tú piensas, ves, miras, digámoslo así, y que tu energía te dé. Es allí donde viene la cobertura, por ejemplo, a todos sus seres queridos, a su familia, a sus propios estudiantes, a las personas que creen en ustedes, que les envían cosas positivas, lo que sea. Todo eso es una esfera de influencia y ténganlo por seguro que esos rayos y esa energía pues van hacia allá. Y entonces esta esfera de influencia es el total de la energía del cuerpo físico y los cuerpos internos, ¿verdad? Que son el físico, emocional, mental, etérico, que llega más lejos del círculo o campo de fuerza y que afecta toda la vida que entre en contacto con la cualidad que fluye a través del campo de fuerza. Eso es tremendo. Oigan bien, una persona negativa, si tú no te das cuenta con quién andas, esa persona puede poner las cosas medio grisáceas. Si tú, un compañerito de trabajo, pues, o una persona con la que puedes estar allí, te puede engrisecer, si así se dice, un asunto por ahí, pues. Pero si tu esfera de influencia es más poderosa que la de esa persona, que seguramente lo es, tú, a pesar de lo grisáceo que puede estar a unos cuantos metros, tu esfera de influencia arregla eso a kilómetros de distancia. Y espero hacerme entender con todo esto. Entonces, no solamente hay que trabajar el campo de fuerza, porque eso también repele lo que no va, a menos que nosotros por alguna razón, sin darnos cuenta a lo mejor, aceptemos y metamos eso a nuestro mundo. Y por el otro lado, la esfera de influencia es todo el caudal del poder a nuestro alrededor, que va justamente a afectar toda la vida a nuestro alrededor. Entonces, por eso hay personas que, bueno, a distancia generan problemas y hay personas que a distancia los resuelven. Entonces, eso es lo que se vuelve una esfera de influencia. Nos dice Connie Méndez que a medida que nosotros estamos tranquilitos, en paz y demás, tú vas generando como cubitos de hielo a tu alrededor y te quedas empacado, y esa esfera de influencia llega justamente hasta donde esos cubitos llegan y empiezan a hacer la armonía, empiezan a sanar gente, empiezan a hacer todas las cualidades que están allí. Y por supuesto, ese campo a nuestro alrededor se siente. Entonces es muy importante que ustedes entiendan estas dos cuestiones para ahora entender que es un campo de fuerza artificial. Cuando un grupo de individuos se reúnen, combinan las energías de sus corrientes de vida como energía cooperativa. Y en este caso, esa energía, al fusionar, digámoslo así, en lo posible ese campo de fuerza con un propósito definido, con decretos, con un trabajo de estudio, lo que sea, ese campo de influencia, ese campo de fuerza se multiplica y se vuelve un campo de fuerza más grande y artificial, ¿verdad? Allí está. Todos ustedes se han convertido en creadores de campos de fuerza, todos ustedes con sus decretos, con los trabajos, con las tareas, los ejercicios metafísicos que realizan, son un campo de fuerza. Ya el nivel de influencia va enmarcado con el servicio, entonces es allí donde viene otra cuestión, pero al mismo tiempo son ustedes campos de fuerza que atraen la presencia de la hueste ascendida y la radiación espiritual superior. O sea, todos ustedes están siendo entrenados, han sido entrenados ya a estas alturas del partido para que ustedes puedan hacer esos decretos eficaces, efectivos, y que puedan empezar a proyectar pues todas esas cualidades, ¿verdad? De acuerdo con el maestro Saint Germain, entonces la eficacia del decreto depende de la cantidad del sentimiento y convicción descargada y la claridad de la imagen mental sostenida, un patrón magnético que conjunta las energías del mandato verbal. Por ejemplo, la espada de llama azul del arcángel Miguel es un patrón energético, un patrón electrónico que el mismo arcángel Miguel consolidó para que nosotros pudiéramos trabajar con él, visualizarlo, activarlo, decretarlo, pensarlo, sentirlo, vivirlo. Y por supuesto es una actividad muy
de las más tremendas, no solamente porque la brindó, sino porque tiene un patrón de servicio muy claro y definido, ¿verdad? Entonces es la habilidad de los estudiantes para visualizar esta espada, pues es muy claro, ¿verdad? No hay pierde visualizar una espada y que decretando sea establecida en ellos y a través de ellos. Entonces eso hace que ese decreto en realidad esa espada sí esté con nosotros y la cantidad de sentimiento positivo acerca de dicha actividad para manifestar el control de una situación conforman más del 80% del poder del decreto. Entonces es muy importante que estemos alineaditos, ¿verdad? Que todos esos conductos que tenemos nos hagan una armonía, nos conecten todos nuestros pensamientos, sentimientos y demás, y sucede en nuestra vida. Y aquí sucede que para que nosotros podamos entonar estos decretos, tenemos que trabajar con las cuerdas bucales. Y en nuestra vida las cuerdas bucales representan la maestría sobre el cuerpo emocional, la maestría sobre nuestro mundo de sentimientos. Entonces el control que tengamos nosotros de las cuerdas bucales es un trabajo que va en ese tono. Es muy claro, ¿verdad? En los cantantes cómo es que ocurre ese trabajito, y justo es un modo de trabajar con esta maestría emocional, ya que la cualidad es más importante del sonido. Me van a perdonar mis amigos de todas partes del mundo, ¿verdad? Pero yo siempre he sido fan de Pedro Infante, ¿verdad? Pedro Infante es un ícono del siglo del cine mexicano de oro, ¿verdad? No sé si fue un siglo, pero sí, ¿verdad? Le dicen por ahí. El asunto es que Pedro Infante, y por el otro lado su competencia y compañero de película, su colega era Jorge Negrete. Jorge Negrete era un cantante lustrado en ópera que se dedicó después a cantar mariachi, por supuesto que triunfó, y con un vozarrón, por supuesto, que llenaba teatros, estadios, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pedro Infante era un hombre normal, por así decirlo, entre comillas, que se dedicaba a muchísimas cosas en su pueblo, ¿verdad? En Sinaloa. Nacido en Guamúchil, Sinaloa, se dedicó, viajó a Ciudad de México y empezó a interpretar, a hacer ciertas cosas, y su nivel de volumen, en este caso de voz, era muy bajito. Su tono y con el que cantaba es un tono muy bajito, digámoslo así, muy dulce, muy amable, muy suave, pero no tenía el vozarrón, por así decirlo, que tenía Jorge Negrete. Sin embargo, pues supo conquistar y tiene más de 500 interpretaciones de canciones, y es un ícono, y toda su música pues no tiene pierde, y su campo de influencia y su energía y todo esto pues va de la mano allí, para que nosotros podamos ver estas dos cualidades, ¿verdad? Y aquí dice, por eso, la cualidad es más importante que el sonido. La cualidad, en este caso, pues digámoslo, el feeling que le pone Pedro a sus canciones valdría más, ¿verdad? Que eso fuera apabullante a donde fuera. Y en este caso esa es la invocación controlada del iniciado. Se vuelve así, se vuelven muchas de las cuestiones, pues no es un grito desesperado, pues es muy bajito, pero a veces con el tono correcto, con la cualidad correcta, y eso es así. ¿Y cómo nos entrenamos para eso? Trabajando los decretos. Recuerden que cada decreto, cada palabra tiene que tener la vibración de lo que esa palabra se piensa y se siente. Cuando tú dices amor, tienes que decir amor. Cuando dices suministro, provisión, tienes que decir provisión, suministro. Y tiene que ser la vibración. Cuando dices paz, tiene que ser en tranquilidad, en armonía. Cuando dices poder, fuerza, obviamente eso tiene que llevar ese calibre, pues. Entonces nosotros tenemos que trabajar bastante con esto. Y aquí nos dice el maestro Saint Germain, para que no se pongan a preguntar, a ver, Román, ¿lo estoy haciendo bien? No, ¿verdad? Dice el maestro Saint Germain, aquí la libertad es la orden del día. Libertad para decretar. Ponte en tu casa a hacer tus decretos,
practica, vocaliza, haz tus mantras, tus decretos y demás, y ve, por supuesto, todo eso. Obviamente, si vas a una reunión con estudiantes de metafísica, una reunión de decretos, pues tú vas a ahí sentir el feeling, el ritmo, la vibración que se le impone, y eso es así. La acción es el requisito de la hora, o sea, este momento en el cual estamos. Es importantísimo que lo activemos. O sea, si ya sabes cómo es el decreto, hay que actuar ahora. Y el control de equilibrado de la energía, ya sea que esté acoplado a la voz alta que usó Jesús para levantar a Lázaro de la tumba, o la voz del silencio con la que se le solicita al sol, pues que actúe. Entonces, pues allí tienen, ¿verdad?, ese cuerpo causal. Y nos dice el maestro Saint Germain, para evitar el sentimiento de batalla. Ya saben que hay personas que de pronto dicen, oh, es que como que no siento el poder de los decretos que hago. Hay que hacer el decreto correspondiente, más la visualización del fuego sagrado. Es importante ponernos frente al fuego sagrado, quizá tu lámina de la presencia yo soy, visualizar ese fuego sagrado y entonces emitir tus decretos con esa visualización clara para que eso sea muy poderoso y, por supuesto, con sentimiento positivo. Es vital. No dejen que nadie les quite su sentimiento positivo, su poder del verbo, su poder del decreto, porque la gente no sabe estas cosas. Ustedes, si alguien les dice, ¿por qué dices así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué decretas así? Le vas a decir, cállese el hocico, usted no sabe de esto, ¿verdad? Para que esas personas pues no se metan en lo que no les importa. A veces, qué sé yo, un familiar allí te dice, ay, ¿por qué decretas? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces oración? Tú o te quedas callado, o no dejas de decretar, o le dices que esta persona no sabe nada y desde la ignorancia pues no va a solucionar nada. Entonces es muy tremendo todo esto, pero es así. Entonces vamos a hacer este ejercicio, si les parece bien. Vamos a centrar la conciencia en el corazón del fuego sagrado, visualizando esta presencia del yo soy. Vamos a visualizarnos en esa presencia yo soy. Y desde este centro los poderes de invocación de las corrientes de vida son los más efectivos. Siempre visualizar el corazón del yo soy es lo más efectivo y podemos ahora decretar lo que vemos en pantalla. Comienza el decreto. Yo entro y moro conscientemente dentro del corazón del fuego sagrado, el verdadero centro de mi ser. Yo soy la presencia de Dios dentro del corazón del fuego sagrado y yo hablo y comando con autoridad. Yo soy investido con el poder del 3x3. Yo soy investido con el poder de la transmutación. Yo soy investido con el poder de la precipitación. Yo soy investido con el poder de la levitación. Y así sucesivamente ad infinitum, nos dice el maestro Saint Germain. Esto también, si tuviéramos esta fórmula y este decreto, por supuesto, para realizarlo y agregarlo, ¿verdad? Yo soy investido con el poder de la paz, yo soy investido con el poder de la inteligencia y continuarlo, por supuesto, en este trabajo de la conciencia del yo soy. Otra forma de hacer esto es justo en la repetición de un solo decreto, de los que ya vimos, pero siempre antes invocando en el nombre de la presencia yo soy y con todo el conocimiento que ya vamos teniendo, ahora sí, con todas las de la ley, por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí. O sea, dentro de nosotros. Nuevamente, visualicen la presencia yo soy, visualicen su corazón y dentro de esa presencia ahora podemos decretar y decir, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, yo soy investido con el poder de la transmutación, yo soy investido con el poder de la transmutación, yo soy investido con el poder de la transmutación, yo soy investido con el poder de la transmutación, yo soy investido con el poder de la transmutación, yo soy investido con el poder de la transmutación, yo soy investido con el poder de la transmutación. Gracias, Padre, que así es. Y bueno, visualizarnos, activar todo esto va a ser fundamental para todo el desarrollo de toda esta cuestión y ir transmutando cualquier aspecto que se encuentre allí, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrando la actividad del día de hoy. Si hay dudas al respecto de toda esta actividad de decretos eficaces, es el momento de compartir y
En este caso, seguimos avanzando para proponerles la pregunta mágica del día de hoy. A ver si están allí. Ok, pregunta Diana, que ¿cómo podemos hacer llegar el campo de fuerza a nuestros seres queridos? Diana, eso llega en automático. Hay personas que tú quieres y te quieren. Y entonces eso se vuelve automático. Tus hijos, tus padres, alguien natural con esa filiación, llega esa esfera de influencia. Acuérdense, se llama esfera de influencia. El campo de fuerza es otro, ¿verdad? Entonces, la esfera de influencia llega hasta donde tu amor llega. Obviamente que si tu cobija de influencia es muy amplia, pues vas a cubrir y recubrir, requete cubrir a todos los seres más cercanos, porque los seres más lejanos ya están cubiertos, se puede entender esto, ¿verdad? Y por el otro lado, hay personas que seguramente tienes por allí que creen en ti, como decir así, de que te consideran, no sé, a lo mejor su facilitadora, su amiga, y que te escuchan cuando tú hablas, lo que dices y demás. Esas personas, por eso y porque tú les has abierto, digámoslo así, tu confianza, por así decirlo, tu aura, están recibiendo ese cobijo. Quien te desprecie no puede recibir ni esfera de influencia. Para empezar, ni campo de fuerza, pero la esfera de influencia es como un poquito más, más bondadosa, por así decirlo. Pero una persona que no, pues no quiera saber nada de ti y todo eso, pues se pierde de tu esfera de influencia y ya. No pasa absolutamente nada. Por allí eso es como un fenómeno natural que se da por medio de estas leyes, se da por medio de todo esto. Y por supuesto la clave, más allá de andar viendo a ver cómo estirar la cobija más lejos, diría el Maestro Jesús, es dedicarnos a nosotros mismos interiormente más para que ese campo de influencia, ese campo de fuerza y esa esfera de influencia pues se puedan acrecentar más. Entonces esas son cosas pues muy tremendas, pero que están allí claves en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros asuntos. Entonces ya lo vamos viendo por allí, ¿verdad? Para responder esta cuestión. Y bueno, les traigo la pregunta. Bueno, vamos a hacer la invocación final y la pregunta mágica del día de hoy. Decretamos: poderosa presencia de Dios, yo soy en mí y en toda la humanidad. Poderoso Arcturus y señora Diana, amado Arcángel Zadkiel y Santa Matista, amado Maestro Saint Germain y Divina Porcia, amada Madre Kuan Yin, amada Maestra Ascendida Mercedes y todos los grandes seres, poderes y legiones de la luz, la hueste angélica y todas las actividades del fuego sagrado, en el nombre y por el poder del fuego sagrado investido en mí, yo decreto: flamen el victorioso fuego violeta de la liberación por amor a través de todo karma destructivo en el universo que lleve mi sello antes de que se me presente para ser redimido. Rodéenlo y transmuten toda causa, efecto, registro y memoria antes de que pueda actuar, acercarse o ser sostenido. Reemplácenlo por la inteligente y autoluminosa sustancia de luz de los maestros ascendidos, eternamente sostenida y siempre en expansión para la realización completa del gran plan divino de Dios. Gracias, Padre. Ahí están, ¿verdad? Ya debatiendo que si Pedro Infante, que si Jorge Negrete, está bien. Pregunta Guadalupe, que si los maestros ascendidos también dicen que hagamos los decretos en la hora cósmica, y tiene esa duda Guadalupe Rodríguez. La hora cósmica es el presente, es el ahora. Es este momento, Lupita, para que de una vez te eches esos decretos sin esperar más. Porque de aquí a que esperes que dé la hora cósmica, pues va a estar medio canijo si no se sabe. Pero qué bueno que preguntaste, porque sí, unos han de decir, ¿verdad? Qué cómodos. Ahí cuando sea la hora cósmica, no.
el momento cósmico no espera y el momento cósmico es ahora, diría el maestro Serapis Bey. Y pregunta Ángeles Pinzón, ¿cómo borrar un decreto negativo que te han enviado? Así, diciendo lo borro, le quito poder y ya. Y ahí está, ¿verdad? Con todo eso, la pregunta final del día de hoy es un poquito para que colinden todos estos temas que vamos desarrollando y dice, explique a su entender la relación entre el campo de fuerza y la esfera de influencia, ¿verdad? Que nos dedicamos un tiempito a trabajar y que por supuesto van todo esto escalándose a más. Entonces, pues les agradezco muchísimo su paciencia por estar por acá, que podamos estar conectados con todas estas actividades y recuerden que todo esto ustedes pueden compartir sus respuestas en las cajas de información de todos los videos que tenemos y pueden también matricularse, poner su matrícula, crearla ustedes mismos ahí en la página del centrometafísico.org y hay un material de apoyo para todo esto que es el libro de la vida. Está justamente también todo el playlist de las actividades del curso del día de hoy, está allí compilado y bueno, tenemos actividades consistentes a través de los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan participar de todo esto y pues con esto me despido y deseo que la pasen muy bien. Nos saludamos a la próxima emisión. Gracias. Descansen. Muy bien. Pues nos salió bien. Nada más el internet ahora fue el que se nos cortó. Eso fue lo único asunto, pero... Ok, ahí estamos. Como quieres se levanta la misma transmisión, ¿no? Otra.